Hola, buenos días a todos. ¿No se llaman por ahí? Hola. Hola, buen día, profe. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ya, perdón, ¿no? Buenas tardes. Bueno, nada, vamos a ir comenzando ya enseguidita nomás. Les comento, recién le envié a Emma el documento que les había comentado en la clase anterior, que es sobre casos que el Ministerio Público Fiscal ha publicado, o sea, las pequeñas reseñas de casos que están vinculados directamente a las garantías en el proceso penal. Son los casos que vimos en la clase pasada y algunos casos que vamos a ver hoy. Yo les había comentado que de este documento que iba a enviar me interesaban dos cuestiones: los casos que se iban a dar en clase y lo que era la introducción. Más que nada porque ahí había una cuestión teórica que explicaba un poco acerca de las garantías, que me parecía que era interesante en función de lo que habíamos estado charlando. Bien, para hacer una pequeña introducción de lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, que iniciamos con lo que era garantías en el proceso penal. Habíamos hablado de lo que era el acceso a la justicia. ¿Qué recuerdan de lo que fue eso de acceso a la justicia? A ver si ahí quedó alguna duda y la podemos evacuar ahora. ¿Recuerdan algo de cómo debía ser ese acceso a la justicia? Hola, profe. No, si sería tan amable, yo en la clase pasada no pude estar por motivos personales y si me hace una breve introducción por ahí, le agradecería muchísimo. Bien, perfecto, sí, cómo no. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo lo que eran todo garantías en el proceso penal, vimos algunas de esas garantías y hoy vamos a terminar con la clase. Acerca de lo que fue el inicio de esa clase, hablamos de que las garantías, teníamos por un lado lo que es la garantía al proceso directamente, que es la garantía que tiene toda persona de poder dilucidar ante un marco judicial cuáles son sus derechos, el alcance de sus derechos, y en todo caso solicitar por el cumplimiento de un derecho que le está siendo restringido, violado, etc. Eso era por un lado lo que son las garantías o el derecho que tiene una persona a llevar ante la justicia, como decía, la reafirmación de un derecho que posee. Y otra cuestión tiene que ver fundamentalmente con lo que son las garantías propiamente dentro de lo que es el proceso, particularmente dentro del proceso penal, que son todas aquellas cuestiones formales, entre otras cosas, que deben existir dentro de un proceso penal para que éste sea reputado como un proceso válido, como un proceso legal que fue hecho con las garantías que establece la Constitución Nacional y las leyes, para poder terminar con una sentencia que en todo caso sea útil y obviamente sea válida, que pueda servir tanto a la persona acusada para poder demostrar, en su caso, su inculpabilidad o su inocencia, y en todo caso también para las víctimas, para poder encontrar justicia frente a aquellas circunstancias que han producido un menoscabo tanto en su persona o en la de familiares o seres queridos. Hablamos de que bueno, ese acceso a la justicia tenía que ser, en principio, obviamente con garantías, dentro de un plazo razonable, y que quien debía llevar adelante ese proceso tenía que ser, obviamente, que un juez o tribunal imparcial. Las características, hablamos también de las características del juez, que debía ser un juez que tiene que ser, como les decía, independiente, imparcial, y que no el juez, sino el tribunal o justamente el juzgado que juzga a esa persona debía haber estado establecido con anterioridad al hecho del proceso. ¿Por qué
¿qué significaba esto? Que una persona, entre otras cosas, no puede ser juzgado por comisiones especiales. De algo de esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de qué tema. Profe, lo habíamos visto cuando hablamos del tema de la ley de punto final, que usted dijo que una de de la defensa era que se lo estaba jugando por una comisión especial, la parte de la gente, o sea, de los imputados. Exactamente. Exactamente, es más, cuando iniciaron, no en el caso de obediencia de vida, pero sí cuando iniciaron los juicios a las juntas, una de las principales discusiones que se dio fue acerca del juez natural. Y se acuerda que en ese momento les había dicho que había como 3 posiciones. El juez natural era considerado la justicia militar, que por el lado del gobierno se consideró que era la justicia militar, pero que tenía que haber una posibilidad de apelación ante la justicia civil, obviamente la justicia de los civiles, no la justicia civil, sino la justicia constitucional, digo, la justicia obviamente penal, pero la justicia del común de las personas, no la justicia militar. Y otros que hablaban que debía ser obviamente la justicia, la de todos nosotros, la que obviamente juzgue a los militares y no justamente la justicia militar, no los tribunales militares. Ahí se dio en cierta forma la discusión del juez natural. Bueno, acá, dentro de lo que es el proceso de garantías, obviamente que surge esta cuestión acerca de lo que es el juez natural, y queda establecido que es obviamente la persona que está nombrada en ese juzgado para poder llevar adelante el proceso. Que en determinadas circunstancias se dan situaciones mediante las cuales por ahí la persona que inició un proceso después se va porque se jubila, porque fallece, o porque accede a un cargo de mayor jerarquía, o porque en definitiva decide renunciar a su lugar, y hay otra persona que va a tomar el caso, y que eso no alteraba la situación de juez natural. Las reformas judiciales, ya lo tiene dicho la Corte, que son para ordenar justamente lo que es la justicia, no alteran la garantía de juez natural. Sí, obviamente, se puede dar una violación de esta garantía si a la persona se la saca el juez que le corresponde y se le impone una comisión especial creada por el Congreso, por el propio Poder Ejecutivo, para juzgar un determinado delito. Después habíamos hablado de las características del juez, de lo que significaba ser independiente, acerca de quién debía ser independiente, de quién debía ser, qué significaba imparcialidad. Fundamentalmente hablamos de la independencia de los otros poderes, principalmente de lo que es el Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que había determinadas cuestiones que hacían a la imparcialidad del juez, o determinadas garantías que tenía el propio juez acerca de la intangibilidad de su salario, o sea que no puede ser afectado como una forma de presión a la justicia por parte del Poder Ejecutivo o del Legislativo el salario del juez. Que la designación y la remoción de los jueces tiene que estar sometido a un determinado proceso establecido, obviamente por la Constitución y por las leyes, digo, para poder garantizar justamente la independencia de los magistrados. Bueno, estas eran algunas de las cuestiones que habíamos planteado con respecto a los jueces. Y obviamente la competencia, ¿no? Que ya dijimos que era, bueno, que tenía que ser el juez designado para el efecto. Ahí hablamos de los casos. Hablamos particularmente del caso Patti, que no lo voy a repetir ahora, lo van a tener en el material ese que les planteé hace un ratito. Hablamos de la situación de igualdad ante la ley. ¿Qué recuerdan de igualdad ante la ley? ¿Qué significaba la igualdad ante la ley? Yo hice ahí una pequeña introducción y les expliqué qué significaba igualdad ante la ley y que había algunas particularidades. ¿Recuerdan algo de igualdad ante la ley? Esa era la que tenía que ver que todos tenían el modo, o sea, de un modo igual, tratar a todos iguales en iguales circunstancias. Una cosa así que había usted enunciado. Exactamente. Hablábamos de igualdad de iguales. Claro. Fue una de las frases como yo les planteaba. ¿Qué significaba igualdad de iguales? Que
que obviamente si bien la Constitución establece que nadie va a tener ni prerrogativas ni derechos en función de cargo, de títulos nobiliarios o de cualquier circunstancia personal, la igualdad ante la ley es igualdad de iguales, de personas que están en el mismo rango, digo, para ser juzgadas. ¿Por qué? Porque obviamente que existen circunstancias particulares que puede llegar a tener el individuo que van a afectar directamente obviamente para agravar o para eximir de responsabilidad, digo, a la persona que ha cometido un determinado delito. Digo, no es lo mismo que un delito sea cometido por una persona en su sano juicio que un delito sea cometido por una persona que tiene alteradas las facultades mentales. O no es lo mismo que quien comete un delito de violencia sea un familiar de la persona, sea un hombre, sea una mujer, sea el padre, sea el hijo, bueno, que son todas características que obviamente van a influir en la gravedad, en aumentar la gravedad del hecho, que la persona que comete un determinado delito tenga algún tipo de trabajo que haga que tenga una mayor responsabilidad. Por ejemplo, quienes integran fuerzas de seguridad, digo, a la hora de cometer delitos, obviamente que tienen situaciones agravantes mucho más complejas. O que quien comete un determinado delito, por ejemplo, sea un boxeador, sea una persona que tiene habilidades desarrolladas en artes marciales, o ese tipo de características, ¿no? Obviamente que el grado de responsabilidad por los conocimientos y las características personales de la persona agravan la situación. Por lo tanto, esta cuestión de igualdad ante la ley no significa que vamos a ser todos juzgados con la misma vara, sino que vamos a ser todos juzgados con la misma vara ante situaciones similares, ante situaciones iguales, ¿no? Digo, estas características son las que pueden influir al momento de tomar una decisión judicial. Y obviamente que cuando hablamos de igualdad ante la ley y de esta cuestión para vincularla directamente con lo que hablamos anteriormente, hay situaciones en las cuales no se pueden crear comisiones especiales tampoco para juzgar a personas de una determinada característica. Por ejemplo, no se puede crear una comisión especial para juzgar a personas que profesan un determinado tipo de religión, o a personas que son o participan de un grupo étnico, son gente que tiene un origen étnico particular, o personas que no sé, es como que se quiera hoy establecer un tribunal especial para juzgar a aquellas personas que integran pueblos originarios por algún tipo de reclamo particular. Bueno, todos este tipo de comisiones especiales para juzgar determinados delitos están prohibidas por la Constitución nacional. Hablamos de plazo, otro de los temas que hablamos fue plazo razonable, y ahí establecimos 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, ¿cuáles son los parámetros que se establecen para plantear si un juicio o un proceso se ha llevado adelante dentro de un plazo razonable? O sea, la persona que comete un delito o la persona que ha sido víctima o es familiar de una persona a la cual ha sufrido algún tipo de delito, tiene derecho a que el proceso sea rápido. La rapidez en el proceso, obviamente, que está vinculada directamente a la posibilidad de justicia. Posibilidad de justicia de quien está sometido al proceso y puede ser o no condenado, y obviamente posibilidad y acceso a la justicia de la víctima o de los familiares. Que quien sufrió un delito lo primero que quiere es que ese delito sea sancionado, o esa conducta que cometió alguna persona, sea sancionada. Cuanto más tiempo pasa en encontrar una sanción a esa acción que ha cometido una tercera persona sobre él, obviamente que la justicia es menor, la justicia se diluye, y la justicia a destiempo no es justicia, como se conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el solo hecho de tener que participar de un proceso largo, está generando mayor sufrimiento, en la víctima o en sus familiares, y obviamente también en la persona detenida que está sometida a juicio y que tiene una incertidumbre acerca de su futuro, o sea, de su propia libertad
y de su futuro, tanto para el caso que sea culpable como para el caso que sea inocente. Obviamente que la situación de que una persona esté siendo juzgada y en su fuero íntimo él sabe que es inocente, digo, un juicio largo es también perjudicial para sus intereses, para su salud psíquica, para su salud mental, para su situación laboral, para su situación personal. Obviamente que la indefinición de los procesos penales causa un agravamiento importante en las condiciones tanto de las víctimas como de los victimarios, o de las personas posiblemente acusadas de haber cometido el delito. Dijimos que para establecer si un juicio o de un proceso se había realizado en un tiempo razonable, se tendrían que dar algunas situaciones. En primer lugar, se debía analizar la debida diligencia del órgano jurisdiccional. Esto quiere decir cuál fue la acción, tanto del fiscal como del juez. Si el fiscal asumió una posición recursiva constantemente, digo, ante las actuaciones contrarias que podría llegar a tener el magistrado contra él, si a la hora de proponer testigos o de llevar la prueba adelante fue un proceso dilatorio, donde se propusieron por ahí testigos de más, o donde los interrogatorios, perdón, o donde las audiencias llevaron más tiempo que el que correspondía, donde se trató de buscar, obviamente, audiencias largas y con muchas preguntas para que el proceso dure más y para poder dilatarlo en el tiempo. Lo mismo ocurre con el juez, si fue diligente al momento de ordenar y diligenciar las medidas de prueba que le solicitaban las partes. Bueno, todo ese tipo de cosas se van a analizar al momento del proceso para poder establecer si fue hecho o no dentro de un plazo razonable. La otra cuestión que se debe analizar es la conducta del acusado y de las partes, también en el mismo sentido, digo, a la hora de proponer pruebas, testigos, a la hora de responder, de presentarse a las audiencias. La complejidad del asunto, digo, no es lo mismo, digo, un delito en el que la persona fue detenida en flagrancia, que un delito que tiene que investigarse porque hay prueba que no está, porque, bueno, obviamente depende del tipo de delito que se haya cometido, puede haber determinados tipos de complejidad. Obviamente los delitos que son delitos penales, si se quiere, pero de carácter más fraudulento, que tiene que ver con el Estado, con personas vinculadas, digo, al Estado, tiene un grado de complejidad mayor y en muchas ocasiones puede asumir o llevar un tiempo mayor para poder dilucidarlos. Todas estas circunstancias se van a dar, digo, dentro del proceso y van a ser analizadas, y por último, digo, además de estas tres situaciones en particular que les nombraba con anterioridad, se van a analizar estas situaciones en forma global, para poder determinar si el tiempo del proceso ha sido un proceso dentro de todo correcto o incorrecto, que ha violado las garantías tanto de la persona como de la víctima. En nuestra jurisprudencia nacional, la Corte ha establecido que los juicios no tienen un grado, obviamente, de duración. No se puede establecer ni en días, meses o años cuál es la duración máxima de un proceso. Se deben analizar todas estas causas. Sí, la Corte Interamericana ha tenido algún tipo de pronunciamiento en el cual establece que en situaciones normales, procesos que lleven más de 50 meses son procesos que están violando la garantía del plazo razonable. Por lo tanto, esto también tiene que ser tenido en cuenta por la justicia nacional. Más allá, digo, de estos parámetros que ha fijado la Corte, el plazo establecido por la Corte Interamericana, digo, es un plazo que debe ser tenido en cuenta frente a los procesos, obviamente, normales. Bueno, ahí hablamos también del caso Vélez, que tampoco lo voy a tocar ahora, digo, ya lo charlamos la clase pasada, y lo tienen también dentro de este material que les he enviado, y hablamos del caso Guillermo, o el caso de Yacyretá, que hablaba particularmente de la duración de un proceso cuando los imputados eran personas que, digo, o sea, por un delito de defraudación en la administración pública. Digo, era un caso de corrupción, donde justamente en lo que había sido la licitación de la empresa binacional Yacyretá, se acusaba de corrupción, y bueno,
Llevó un proceso largo y se establecieron algunos parámetros que debían tenerse en cuenta cuando estaban comprometidos fondos públicos, digo, y cuál era la duración esta estimada para un proceso cuando eran procesos de estas características, ¿no? Bueno, la otra cuestión que hablamos, que la habíamos tocado hace un ratito, era la cuestión de juez natural, y habíamos quedado en el inicio de lo que era el debido proceso y defensa en juicio. Esta pequeña introducción que realizamos, nada, es particularmente, Sandra, para que vos puedas tener los ejes fundamentales de lo que charlamos, y un poquito también para recordar junto a tus compañeros más o menos cuál es el tema. No me meto por ahí en profundidad con cada uno de los temas porque digo, no puedo reeditar lo que fue la clase de la semana pasada. Pero bueno, vamos a lo que es ahora el debido proceso. Muchas Y gracias, vamos a profe. continuar. No, por Muchas favor. gracias. Y vamos a continuar. A ver si ya dejé todo. Bien, hablamos del debido proceso. Cuando hablamos de debido proceso, planteamos que se entendía, o sea, como aquel que había cumplido 4 etapas. ¿Cuáles eran las 4 etapas que que debían cumplirse para que un proceso sea considerado básicamente como un proceso correcto, o por lo menos que sostiene la garantía establecida como de debido proceso? ¿Cuáles eran esas 4 etapas? Las dijeron la semana pasada, así que seguramente las van a poder decir nuevamente. Es el de acusación, prueba. Acusación, antes de prueba, ¿qué vamos a hacer? Es acusación. Frente a una acusación, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué vendría a ser nuestra respuesta? La defensa. Exactamente. La defensa, después sigue la situación de prueba, que es donde vamos a discutir o se va a empezar a dilucidar lo que yo aporto en mi defensa, y el que me acusa va a aportar su prueba. ¿Y después qué sigue? La sentencia. Exactamente. Y terminamos con una sentencia. Bien, vamos a ir dentro de cada una de estas 4 etapas tocando algunas cuestiones que me parece que son interesantes para tener en cuenta. Bien. Cuando hablamos de acusación, digo, ¿sobre qué me pueden acusar? ¿Quién me puede acusar y cómo? Les hago esta consultita, vayan pensándolo. Ahí está, estaba acomodando la puerta. Bien. Ustedes piensen esto. Cometí un delito. Lo primero que va a ocurrir es que, ¿qué va a pasar? Obviamente, que me acusen de delito. Bien, exactamente. Pueden darse 2 El situaciones. damnificado, en este caso, sería la persona o quien sea damnificado por ese delito que cometí. Ese es el que va a Sí, o el acusar. Estado mismo. O el Estado mismo. O el Estado mismo. Digo, la acción penal la inicia exactamente el Estado. Bien, depende del tipo de delito que sea. Es un delito que puede iniciar por una denuncia privada o por ser el propio Estado quien inicia la denuncia. Bueno, ahora, yo cometí un delito, se pueden dar 2 situaciones también. La primera es que me hayan agarrado con las manos en la masa. La segunda es que, producto de una investigación judicial, de un hecho que se viene dando, se llegue a la circunstancia en la cual se me va a hacer una acusación. Bien, ¿no? Estamos en el proceso de acusación. ¿Quién va a realizar la acusación? ¿Mi detención? ¿Cómo va a ser todo eso? El Ministerio Público Fiscal. Va a ser la acusación. Bien. ¿Y en la persona de quién? ¿Cómo? ¿Quién va a ser la persona del Ministerio Público Fiscal que va a realizar la acusación? ¿Y el fiscal? Exactamente. Perfecto. El fiscal va a hacer la acusación. ¿Qué va a hacer con la acusación? ¿El juez qué va a hacer con esa acusación? Y tendría que defenderse la otra parte, ¿no?
Claro, me va a dar traslado de esa acusación, va a decidir si es una acusación seria y me van a notificar a mí de esa acusación. Bien. Vamos, la situación policial. ¿Qué pasa con la policía? ¿Puede venir, detenerme, llevarme detenido? No, la policía tiene que recibir una orden, obviamente, para venir a detener. No puede hacerlo propiamente por propia voluntad. Simplemente tiene que esperar la orden del juez, en este caso. Exactamente. ¿Salvo en qué circunstancia? Y en la flagrancia, te agarran con la mano en la mano. Exactamente. Exactamente. Salvo que me hayan encontrado a mí cometiendo el delito. Bien. Vamos a ponerle que me encuentren en situación de flagrancia. Que me encuentren cometiendo el delito. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Y le tiene que comunicar al Estado, al Ministerio Público, de que hay una persona detenida. Y al juzgado. Bien, al juez, el primero que tiene que comunicar es, a ver, ante una detención, lo primero que tiene que realizar la policía es comunicar al juez. Me tiene que llevar a mí, ante el juez, ante el fiscal, para que yo pueda hacer, obviamente, mi declaración o para ponerlos en situación de qué es lo que ocurrió. Después me tiene que dar a mí la posibilidad de poder comunicárselo a alguien, a un familiar, a mi abogado, a quien sea, esa famosa llamada para poder comunicarle a alguien la situación de detención, tiene que existir. La otra es que al momento de mi detención se me tiene que comunicar por qué se me está deteniendo. O sea, qué delito se me imputa. Así haya sido en flagrancia o haya sido a través de una orden judicial. La orden judicial va a venir con esa notificación de qué delito se me está imputando. Bien, hago un pequeño paréntesis acá para plantear dos situaciones. ¿Qué ocurre entonces con, por ejemplo, las detenciones que lleva adelante la policía como averiguación por averiguación de antecedentes? O por situaciones de sospecha, ¿no? Que plantea situación de sospecha. Me vieron en actitud sospechosa y me llevaron detenido. ¿Son legales? ¿Son ilegales? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues no sé. Y Yo son creo que legales, si no, no lo harían, ¿no? Calculo. Bien, Sandra, estabas por decir algo también. sí, no, yo creo que dependiendo, o sea, depende, porque obviamente sabemos que la policía a veces actúa por cuenta propia, pero yo creo que primero para una averiguación de antecedentes supongo que tienen que tener de alguna manera una orden, algo de un juez que puedan hacer el procedimiento, creo yo. En esa parte sí, obviamente tiene que ser legal. A veces, bueno, la policía se extralimita, pero bueno, eh, creo, no sé si está bien lo que digo, pero creo que es así. Bueno, hay dos circunstancias. En primer lugar, digo, por averiguación de antecedentes, toda cuestión que implique una retención de la persona por un tiempo prolongado o, digo, el hecho de trasladarla hacia una comisaría es ilegal. Digo, hoy la policía cuenta con los medios necesarios como para poder realizar cualquier tipo de averiguación de antecedentes sin necesidad de retener o detener a la persona, ¿no? Por lo tanto, toda esa situación que se da es ilegal. En el caso de aquellas detenciones que se dan obviamente por cuestión sospechosa y demás, lo van a encontrar en el propio libro del doctor Lassis, que plantea una situación compleja, ¿no? Porque habilita a que cualquier actitud puede ser considerada sospechosa y habilitaría este sistema de detención. Entonces, ¿cuál es el grado de sospecha? ¿En qué se basa el grado de sospecha? En esos casos lo que debería ocurrir es la individualización de la persona y obviamente la averiguación de los antecedentes. En el caso de que la persona no cuente con la documentación correspondiente y demás, bueno, a mí me parece que ya la situación podría habilitar para algún otro tipo de medida para poder identificarla de forma correcta, como corresponde. Es una situación compleja porque también, digo, esto colisiona muchas veces, digo, estas situaciones colisionan entre el accionar de una fuerza que tiene que, obviamente, prevenir el delito y las garantías de la propia persona. Bueno, un poco esta colisión o estas situaciones grises se van a producir constantemente por esta tensión, ¿no? La necesidad que tiene el Estado de poder evitar las situaciones delictivas, pero al mismo tiempo
los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano de no verse en una situación de abuso por parte del Estado o de agentes del propio Estado frente a sus derechos más básicos. Digo, imagínense que cualquiera de ustedes, digo, va caminando por la calle, le piden el DNI y le plantean que está en una actitud sospechosa y lo quieren llevar a la comisaría 1, 2, 3 horas, no, le va a resultar una situación de abuso. Como existe el principio de inocencia, estas situaciones obviamente, en la cual existe un estado de sospecha que se puede plantear por parte del funcionario policial, deja una zona de interpretación muy vaga, no tiene un corte donde podamos decir, bueno, esto es situación de sospecha y esto no. Entonces, genera que el accionar de las fuerzas de seguridad las dejan en algunos casos en zona gris cuando llevan adelante este tipo de acciones. Pero bueno, por lo tanto deben saber ustedes que desde mi óptica también esas situaciones son ilegales, de la misma manera que les comentaba la clase pasada, que cuando están esos famosos controles policiales de seguridad en las rutas y ven que por lo general ocurre y muchas veces, o en la mayoría de los casos, son a chicos jóvenes que los detiene la policía y les hacen bajar todos los bolsos, les revisan qué es lo que tienen adentro, bueno, todas las circunstancias, desde mi óptica son también ilegales. La policía no cuenta con una orden de allanamiento por parte de un juez para poder revisar las pertenencias de cualquier individuo, y en todo caso, para poder hacerlo, desde mi óptica, les repito, se necesitaría una orden judicial. Eso, bueno, con respecto a lo que es el punto del grado de la detención, ¿no? Después, bueno, como les decía, volviendo a lo que es las garantías y dentro de lo que es la etapa de la acusación. Una de las cuestiones es que de las garantías que tiene el individuo, es que se lo notifique de los cargos. ¿Para qué sirve, obviamente, que se me notifique de los cargos? Bueno, porque es el primer conocimiento que yo tengo de cuál es mi situación, y a partir de ahí yo ya pueda empezar a trabajar en mi defensa. Más allá, digo que ya lo hemos dicho, que frente a un proceso penal se debe probar mi culpabilidad, es indefectible que quien se va a ver sometido a un proceso penal no descanse en esa situación, sino que automáticamente empiece a trabajar, digo, para poder lograr probar su inocencia también. Más allá de la carga que tiene el propio Estado de poder probar la culpabilidad de la persona. Esto que me va a implicar que en función del delito que se me está cometiendo yo pueda saber a quién llamar, a qué tipo de abogado, qué características debe tener, a qué persona allegada, familiar, amigo puedo llamar en esta determinada situación para que me empiece a ayudar o a colaborar con mi situación de defensa. Lo otro que habíamos planteado es que frente a esta situación de detención debe tenerse la posibilidad inmediata de comparecer ante el juez. Vamos a lo que son las defensas. En la etapa de defensa, donde se plantean todas este tipo de cuestiones, yo ya voy a poder empezar a responder y a dar mi versión de los hechos, si quiero hasta mi propia declaración, o mi silencio, también como una herramienta de defensa. En la etapa de prueba, que ya desde el primer momento donde a mí se me notifica, yo ya puedo tratar de intervenir, lo que voy a poder lograr es que tanto mi abogado o quien va a ejercer mi defensa, o hasta yo mismo en algunos casos, voy a poder participar de todas aquellas situaciones de prueba que se produzcan, ¿no? Digo, de producir mi propia prueba, poder ofrecerla, pero también de poder cuestionar la prueba y los testigos ofrecidos por la contraparte, que puede ser o el particular damnificado, o el Estado, o por la Fiscalía, obviamente, ¿no? Yo voy a poder contrarrestar esa situación. La otra cuestión es que yo voy a tener, ¿qué otro derecho voy a tener? Es que, en primer lugar, yo voy a poder nombrar a mi abogado, decidir nombrar yo por motu propio y costearlo yo a mi abogado, y en caso de que no tenga el dinero, voy a tener el derecho de ser asistido por un abogado oficial, o sea, por un defensor oficial, que me provea el Estado. ¿Por qué? Porque
al proceso penal, fundamentalmente, digo, no se puede concurrir sin una defensa técnica. Proceso yo pueda renunciar a la defensa, no necesito directamente presentarme, digo, si no quiero, y hasta se puede desarrollar todo el proceso. Bueno, en el caso de los juicios penales, esto obviamente que no va a ocurrir. Yo tengo que poder tener una situación de comunicarme en forma con mi abogado, de poder tener, en el caso de que esté detenido, poder tener charlas de forma privada, para poder planificar cuál va a ser mi defensa, tener el tiempo necesario para poder contestar, para poder ofrecer la prueba, para poder planificar junto a mi abogado cuál va a ser la defensa. Entonces, hay determinados derechos que se van o determinadas garantías que me van a tener que dar desde el momento de la detención para poder reputar que ese proceso ha sido dentro de los marcos establecidos por la ley y por la Constitución. Es importante, digo, que este tipo de garantías se establezcan y se den, porque de no establecerse todas estas garantías, o de no estar presentes todas estas garantías dentro del proceso, ese proceso puede terminar siendo un proceso nulo. Digo, son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta firmemente, porque, o sea, en este caso, cuando hablamos de la posibilidad de privar a una persona de la libertad, la formalidad en el proceso es fundamental para poder arribar a una sentencia útil, en el mejor, obviamente, de los casos. Después vamos a hablar de lo que es fundamentalmente el derecho de defensa en particular, y lo vamos a ampliar un poquito, pero voy a pasar a la situación de sentencia. Una vez que se produjo toda la prueba, que la pudimos contrarrestar y demás, va a venir la etapa de sentencia. La etapa de sentencia tiene que tener algunas características. En primer lugar, la sentencia tiene que ser fundada. Digo, ¿qué significa que la sentencia tiene que ser fundada? Que se va a plantear una sentencia absolutoria o condenatoria, y por lo tanto esa sentencia, tanto absolutoria como condenatoria, tiene que ser fundada. O sea, el juez tiene que justificar el por qué llega a esa resolución. Digo, y no puede estar fundada en cualquier cosa, en preceptos teóricos o en ideas. La sentencia fundada es aquella que, en primer lugar, digo, el debido proceso, digo, tiene determinadas características, que es que, digo, el delito que se me acusó, en primer lugar, es un delito que estaba tipificado. Los hechos que se analizaron son los hechos que, obviamente, alegaron las partes, tanto de un lado, digo, como del otro, tanto de la defensa como la acusación, digo, alegaron hechos. Que lo que se meditó al momento, digo, de poder establecer este tipo de sentencia fue que los hechos alegados, la prueba que existió para probar esos hechos, y por lo tanto el resultado, digo, es la sentencia. O sea, la sentencia es el resultado de un análisis jurídico del caso particular, obviamente de los hechos alegados y obviamente la prueba vertida. Para una sentencia condenatoria, tanto los hechos alegados como la prueba, digo, de esos hechos, digo, tienen que ser contundentes, digo, tienen que dejar en claro que yo cometí esa acción ilícita que se me está imputando. No puede generar ningún tipo de duda. Ante la duda, siempre el beneficiado tiene que ser el reo, el detenido. Y estas son cuestiones, digo, que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, digo, si nosotros analizamos, como les decía, los hechos alegados, la prueba que se dio y la sentencia, tiene que haber una congruencia en todo esto, ¿no? Así sea absolutoria o condenatoria. Digo, ¿qué significa congruencia? Y que si yo tengo hechos alegados, pero no tengo la prueba que me los demuestra, pero la sentencia, digo, está dada en función de los hechos, digo, ahí hay algo que nos cierra y me da, obviamente, a mí la posibilidad de apelar. Si existen hechos alegados, digo, existe prueba, digo, y existe una sentencia que no se condice ni con los hechos ni con la prueba, también se me va a dar la posibilidad de poder, digo, recurrir a esta sentencia, porque obviamente, digo, si se dijo que yo robé un auto, se probó que yo robé un auto, pero me condenan por homicidio, está claro, digo, que yo voy a tener la posibilidad de poder apelar.
La misma circunstancia se va a dar si me acusan por homicidio, lo único que pueden probar es que yo robé un auto, pero me están acusando o me están sentenciando por, no sé, por homicidio, crimen y causa, ¿no? Que asesina a una persona para cometer el delito del robo. Entonces, todas estas circunstancias, o sea, el principio de congruencia hace que estas tres situaciones que yo les había planteado con anterioridad tengan que cerrar, o sea, sean lineales como para poder establecer, digo, la acusación, la prueba y la sentencia con un grado de congruencia como para poder determinar que la culpabilidad y la sentencia van de la mano, están de acuerdo, digo, a este proceso. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que significaba juicio previo fundado en ley anterior al derecho del proceso, digo que es otra de las garantías, que ya más o menos las vimos en forma general, pero acá se tienen que dar algunas circunstancias. Como le decía, tiene que ser una conducta tipificada con anterioridad. O sea, si a mí se me va a imputar un delito, ese delito tiene que figurar, obviamente, en el Código Penal, como una conducta descrita. Tanto la acción o la omisión que es reputado delito debe estar en el Código Penal. Y tiene que haber sido establecido como delito antes de que yo lo cometa. Digo, ¿por qué? Porque no se me puede culpar a mí, digo, por un acto o una acción que cometí hace 6 meses, cuando eso ingresó en el Código Penal con una ley que se sancionó hace un mes. O sea, el delito, o sea, al momento de que se me imputa la acción a mí, esa acción tiene que ser entendida como que es un delito. ¿Qué plantea? Bueno, uno de los principios, digo, que están directamente vinculados con esto es el principio de irretroactividad. ¿Qué plantea la irretroactividad? Justamente esto que les planteaba recién, que no puede ser, digo, una conducta reputada como delito cuando en el momento de cometida no estaba establecida como tal, y tampoco, digo, si yo cometí un determinado delito que existía en el Código Penal y luego ese delito, digo, se entiende agravado, o sea, se le da una calificación mayor, digo, se le establecen más años de condena, digo, para esa acción, si al momento que yo la cometí, digo, se me tiene que tomar lo que establecía el Código Penal en ese momento. O sea, no se me puede agravar a mí la condena por una modificación legal que existió después del momento del hecho. Más allá que yo haya sido juzgado por ahí con posterioridad a la sanción de la ley. O sea, lo que se va a tomar en cuenta es el momento del hecho. ¿Sí? Perdón. Si es al revés, no sé, me juzgan por algo y después deja de ser delito cuando yo estoy cumpliendo. Bueno, exactamente, ahí vamos a ir. Eso se llama, existe un principio que es el indubio pro reo. El indubio pro reo establece que en caso de duda el que se beneficia es el reo, ¿no? Pero también, obviamente, en esta cuestión de retroactividad de la ley penal, existe también lo que es el principio de ley penal más benigna. ¿Qué significa? Que si yo cometí un delito y al momento por el paso del tiempo, ese delito tiene una calificación menor, porque ya para la sociedad, digo, no tiene la importancia que tenía antes, o deja de ser delito, digo, yo me voy a ver beneficiado por esa situación. Ahora, por ejemplo, y esto es algo que seguramente en no mucho tiempo va a ocurrir, que es por el caso de la legalización de la marihuana. Digo, si la marihuana pasa a ser una sustancia legal, digo, de comercialización legal, digo, para poder, o sea, yo no digo la despenalización como ya ha ocurrido en algunos casos, sino digo, la legalización, digo, que eso es algo que se puede cultivar, que se puede producir y que se puede consumir. Digo, ¿existe la legalización? Bueno, aquellas personas que han sido detenidas por la comercialización de marihuana van a quedar en libertad. Salvo que al momento de imputárseles el delito, también, digo, hayan estado comercializando otro tipo de sustancias. Bueno, ahí ya la cuestión va a cambiar, porque la marihuana era una cuestión más por ahí de su actividad, pero el delito por ahí de tráfico, narcotráfico, va a seguir vigente por el resto de las sustancias. Ocurre mucho... La ley de... Disculpe, ¿eh? Sí. Por ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, puede estar pasando eso, ¿no? Porque quizá haya alguien preso y ahora que puede ser que
que ese principio alguna persona pueda ir a, no sé, a decir, bueno, estoy presa por abortar una criatura y ahora con la ley nueva ya no es delito y ¿está bien ahí se puede usar? Sí, exactamente, eso puede ocurrir. Obviamente que va a haber que analizar las circunstancias del caso y demás, pero obviamente que si la interrupción voluntaria del embarazo se da, todas aquellas personas que estén detenidas por algún tipo de aborto, digo, van a ser puestas en libertad. De hecho, bueno, hubo algunos casos resonantes donde hubo gente detenida en situaciones complejas, ¿no? Digo, que habían sido violadas, etcétera, y que no se les permitió abortar, y eso generó una situación posterior, que es que una vez que había nacido el bebé, digo, lo mataron, y bueno, hay casos, digo, concretamente en Provincia del Norte, donde ocurrió esto. Debe haber alguno más por la zona que no conozco, pero digo, hubo uno resonante, digo, que trató estas características. Se le prohibió la interrupción del embarazo, y una vez que nació, digo, el bebé, la madre lo mató, y obviamente que terminó detenida por esta situación. Pero sí, vuelvo a decir, eso tenemos que tener en cuenta, que frente a las modificaciones de las leyes siempre se va a ver beneficiado o no perjudicado el detenido. Digo, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si la ley es peor, no me va a afectar. Si la ley es mejor, me voy a ver beneficiado. Esto es un poco lo que significa la ley penal más benigna y la irretroactividad, digo, de la ley penal. Y bueno, y como les decía, el principio de legalidad, digo, que establece que toda conducta, digo, para poder ser reputada de delito, tiene que estar, digo, establecida, digo, en el Código Penal, haber sido, digo, establecida dentro del Código Penal a través de una ley del Congreso, desarrollada o realizada con todas si se quiere, las formalidades que ello implica. Vamos a lo que es uno de los principios que surge de lo que es el principio de legalidad. Hay un principio que se llama el principio de reformatio in pejus. ¿Qué significa esto? Recuerden el reformatio in pejus. ¿Qué significa? Que en el caso de que exista una sentencia, ¿no? Una sentencia que obviamente va a ser condenatoria para mí, esa sentencia no es apelada por la Fiscalía, es apelada por la sentencia, perdón, es apelada por la defensa. Cuando se trate ese recurso, cuando se trate de esa apelación o lo que dictaminen en ese órgano superior no me puede perjudicar. ¿Qué significa con esto? Que si el análisis del caso, digo, estamos claros, digo, ¿no? La Fiscalía no apeló, apelé yo como la defensa, ¿por qué? Porque me dieron 6 años de prisión. Bueno, cuando se establezca mi sanción, digo, solamente la pueden reducir, no la pueden aumentar. ¿Por qué? Porque la acusación ya se había dado por satisfecha. O sea, frente a este tipo de casos no puede ser perjudicada la persona acusada. Se lo vuelvo a repetir, es la reformatio in pejus y se da en el caso de sentencias condenatorias, que la revisión de la sentencia frente a la no, obviamente, apelación de la parte acusadora no puede perjudicar las condiciones del detenido o del acusado. Bien, una de las cuestiones que olvidamos charlar es que esta cuestión de... A ver si tengo acá. Sí, lo vamos a ver con principio de inocencia. Les iba a hablar del tema de la prisión preventiva, pero lo tengo para charlarlo un poquito después con la garantía de principio de inocencia. Bien. Una de las cuestiones que se da con respecto, y uno de los casos que van a encontrar dentro de esto que les envié y que está muy vinculado a lo que es el derecho de defensa, es el caso Antonio B. ¿Qué significa el caso, o qué es lo que establece el caso Antonio? Antonio era un chofer de transporte, un chofer de camión, que trabajaba para la empresa Sahón. En uno de esos viajes de transporte que realizaba, lo detiene un operador de gendarmería, le revisan la carga y le encuentran que transportaba, entre otras cosas, 100 kilos de marihuana. Obviamente Antonio es detenido,
es llevado a juicio. El abogado de Antonio es puesto obviamente por la empresa, tanto Antonio como la empresa eran, digo, los cuestionados, digo, por el transporte de esta sustancia. Antonio tiene una prisión, o sea, se lo condena a una prisión en suspenso de 3 años. Él no apela, pero apela a la fiscalía. ¿Por qué? Porque la fiscalía entendía que era obviamente tráfico y querían una pena mayor. Cuando llega esto a la instancia de revisión, se establece, ¿no? Y que se había violado el derecho, obviamente, y la garantía del derecho de defensa, y a Antonio se le concede la libertad. O sea, se le retira la imputación que tenía y se elimina el procesamiento. ¿Por qué ocurre esto? Digo, ocurre esto porque se da una situación compleja, que es que, a ver, las posibilidades que podían existir acerca de quién era el responsable de la sustancia que venía el camión eran varias. Una podía ser Antonio, la otra podía ser en menor medida de la persona que carga el camión, y la otra fuertemente importante, digo, posible de responsabilidad, era la empresa. Entonces, frente a una situación donde la culpabilidad de uno implica la absolución del otro o la inculpabilidad del otro, digo, ellos tenían intereses contrapuestos. En este caso, la empresa y Antonio, el chofer del camión, tenían intereses contrapuestos. A la empresa, en cierta forma, lo que más le convenía era que Antonio sea el responsable, o se lo reputa responsable del transporte, de haber puesto él, o ser él su camión para transportarlo. Bueno, frente a la situación de una defensa unificada de partes que pueden tener intereses contrapuestos, se está violando, obviamente, que la garantía del derecho de defensa. Entonces, esto fue lo que entendió justamente la alzada, y por eso estableció, obviamente, que a Antonio se lo dejara, obviamente, en libertad, o sea, era en suspenso, y por lo tanto no estaba detenido, pero se declarara el proceso nulo y se eliminara el procesamiento de esta persona. Bien, Profe, ¿qué es lo que ¿en ese caso estableció? tenía que solicitarlo la parte? ¿O ¿Cómo? eso lo vi? Por No, ejemplo, en este caso, porque, no. Sí, sí. claro, no, como no lo tiene que hacer la parte, ¿por qué? Porque como no es un perjuicio, en realidad no se lo está perjudicando, sino que se lo está beneficiando, de oficio se puede realizar, digo, una acción de estas características, que es correcta. Digo, la justicia frente a una situación de desprotección que está teniendo uno de los imputados, lo reputó como el juicio llevado adelante como nulo. Bien, ¿cuáles son los parámetros que se establecieron con respecto a esto? Bueno, en primer lugar dice que la garantía de defensa en juicio, digo, implica que todo justiciable tiene derecho a una defensa técnica. Después, que el ejercicio de la defensa técnica no se agota con el asesoramiento formal. Y por último, esto que planteaba yo con anterioridad, que la representación unificada de dos partes con potenciales intereses contrapuestos importa un perjuicio a la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio. Bien. Bien. Por lo tanto, si nosotros hablamos de lo que es el derecho de defensa, el derecho de defensa lo integran varias circunstancias, o varias son las situaciones que pueden llegar a violar la garantía del derecho de defensa. En primer lugar, digo, yo tengo que tener la posibilidad, como habíamos dicho antes, de poder contratar a mi propio abogado, o de que se me conceda un abogado o un defensor oficial en el caso de no poder tener los medios para poder llevarlo adelante. La segunda cuestión es la comunicación fluida que yo tengo que tener con mi abogado para poder establecer, digo, una mejor estrategia de defensa, para poder tener
una mejor situación de defensa frente al proceso. La tercera es que yo tengo que tener acceso a poder custodiar y poder fiscalizar, en cierta forma, todo lo que está ocurriendo con la producción de pruebas, con las medidas de pruebas que se ordenen, etcétera, etcétera. Salvo, obviamente, la que no se me va a comunicar, que es el allanamiento. El allanamiento es la única medida de prueba, si se quiere, que no se me va a comunicar. Pero después todas medidas que se puedan desarrollar, desde la inspección de un predio, el interrogatorio de un testigo, todo ese tipo de cuestiones, se me va a dar la posibilidad de que yo contrarreste, o que yo también pregunte, o que yo también pueda cuestionar la validez de eso, de aquello que ha sido ofrecido. Y por más que yo tenga un abogado en un proceso, si esta defensa no se realizó como corresponde, el juicio también, o el proceso también, puede ser declarado nulo o inválido. Digo, ¿por qué? Porque por más que yo tenga un abogado, si el abogado se limitó a reproducir lo que yo le dije, pero no generó ninguna medida de prueba, no ofreció testigos, no contrapuso la versión de los testigos, no ofrecimos peritos, digo, yo tuve una defensa técnica deficiente, digo, también se va a haber violado mi derecho de defensa, y obviamente que las consecuencias van a ser, digo, o la nulidad o la anulabilidad del proceso. Entonces son cuestiones, digo, que tenemos que tener en cuenta al momento de ver cuáles son las garantías de un proceso, obviamente debido, como corresponde. Vamos a lo que es la presunción de inocencia. Ahí hay un fallo que también se los había comentado con anterioridad, que es el fallo Migraciones, que también, digo, lo van a poder leer, pero ya en unos minutitos lo charlamos. A ver, ¿qué significa la presunción de inocencia para ustedes? Que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien, ¿eso qué es lo que me va a dar a mí? O sea, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien, perfecto. ¿Para qué me sirve? La oportunidad, en todo caso, de defenderme, de buscar todas las armas necesarias para poder dar a entender que soy inocente o no. O sea, soy inocente. Bien, este principio ha evolucionado. En principio lo que se decía como una presunción de inocencia ya no es más una presunción. Lo que se establece o lo que la justicia entiende es que hay un verdadero estatus de inocencia. O sea, yo soy inocente, no es que se presume que soy inocente, no. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ya dejó de ser una presunción, digo, en favor mío. Digo, la justicia tiene que demostrar a través de un juicio que ha finalizado, que ha pasado por todas las etapas, o sea, un proceso, digo, ya culminado, que yo soy culpable. Si no, hasta ese momento, digo, soy inocente. Entonces, como les decía, hay que diferenciar, ya no es más una presunción, ya es un estatus jurídico, la inocencia. ¿Eso qué significa? Entre otras cosas, digo que yo tengo derecho a afrontar todo el proceso que se me sigue en libertad. La primera cuestión. Salvo, y ahí empiezan las discusiones, salvo que, ¿cuáles serían las salvedades por las cuales yo no voy a poder afrontar el juicio en libertad? O sea, estamos yéndonos para el lado de la prisión preventiva. Digo, yo tengo mi derecho a afrontar el juicio en libertad. ¿Por qué tengo ese derecho a afrontar el juicio en libertad? Bueno, porque en definitiva, digo, no es lo mismo que yo esté detenido en un lugar para poder ayudar a mi abogado o a mí mismo a probar mi inocencia, que estar detenido en una cárcel. ¿Por qué? Porque el contacto con las personas que puede llegar a probar mi inocencia, porque las posibilidades que yo tengo de investigar, de encontrar pruebas, de hablar con gente, de ir a ver peritos, de buscar testigos, es diferente. Digo, si yo estoy detenido, digo, toda esa actividad no la puedo llevar adelante. Entonces se me está menoscabando, digo, mi posibilidad de defenderme frente a la acusación que se me realiza. Y más aún en la situación que dentro de un proceso yo soy el eslabón débil. Digo, el ciudadano siempre es el eslabón débil. ¿Por qué? Porque bueno, el Estado tiene sus recursos, porque no tiene una peligrosidad, porque no tiene la situación de tener la posibilidad de ser privado de su libertad, bueno, por una serie de cosas. Digo, obviamente yo soy el eslabón débil de la cadena y tengo que tratar, o el Estado tiene que darme la posibilidad de llegar al proceso, digo, en libertad. Salvo
les decía, dos situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones que se pueden dar para que se me prive de la posibilidad de llegar al proceso en libertad? Y puede ser una, creo yo, que el juez considere que yo pueda escaparme, irme y no presentarme, o sea, ser una persona de alguna manera de riesgo, irme y no presentarme al proceso, o sea, que me escape, que me fugue como Bien, es uno exactamente. La posibilidad que yo tenga de evadirme de la justicia es uno de las posibilidades por las cuales el juez puede dictaminar mi prisión preventiva. A ver, tiene que probar también, o sea, tiene que tener una situación firmeza, no es que, sí, todo detenido porque tiene una expectativa, porque tiene una pena en expectativa muy alta, va a querer evadirse la justicia. No, tiene que probar el juez con determinadas características de que yo soy una persona que va a tratar de evadirse. ¿Por qué? Porque tengo alguna planificación, porque por diferentes motivos, tiene que después tener la certeza de que yo voy a querer evadirme. ¿Cuál sería la otra situación? Que entorpezca la investigación o que sospeche él que puede entorpecer la investigación. Exactamente. Que yo tenga los medios, las condiciones de poder entorpecer el proceso investigativo. Bien, y esto es una opinión personal. Esta situación de entorpecer el proceso investigativo, yo lo puedo entender con una prisión preventiva corta, y donde vos, dentro del primer tiempo del proceso, muy acotado, vos evitaste, ¿por qué? Porque querías realizar determinados allanamientos, porque querías ver si había determinada prueba en un determinado lugar, porque querías evitar, no sé, que alguna persona pueda tomar contacto con él y evitar y generar alguna otra cuestión. Ahora, esta cuestión de entorpecer el proceso no es algo que se pueda dar en el tiempo. Salvo que yo haya iniciado el proceso en libertad y después se haya probado de que estoy llevando adelante acciones para entorpecer el proceso. Entonces ahí la cuestión podría cambiar un poco. Pero no me parece que puede ser una medida que se extienda demasiado en el tiempo. La justicia tiene establecido que los límites a la prisión preventiva los establecen 2 años, lo cual para muchos, entre los que me incluyo, es una barbaridad, que una persona puede estar detenida 2 años solamente por el hecho de que se presuma que pueda evadirse o que se esté planteando o haya intentado, obviamente, entorpecer el proceso. Me parece que es una situación por demás irregular y es un tiempo demasiado extenso. La otra cuestión que también me gustaría plantearles es, así como estas dos circunstancias son las agravantes que se establecen por ley, también se establece que no puede ser establecido como una causal justamente de prisión preventiva. Y una de ellas es la pena en expectativa. O sea, la gravedad del delito que se me imputa o la pena en expectativa, no pueden ser tenidos en cuenta para dictar la prisión preventiva. Entonces, sépanlo, si yo cometí un asesinato o una violación o cualquier hecho, cualquier acción delictiva que yo haya podido cometer, desde una defraudación, una estafa, un secuestro, lo que sea, el hecho de la pena en expectativa no es un fundamento válido para dictar la prisión preventiva. Profe, ¿y los antecedentes? Digo yo, porque ponele, tengo un asesinato, ¿no? Y ya tiene un antecedente de un asesinato similar. ¿Tampoco se puede, no lo tiene en cuenta el juez? A ver, no se puede tener en cuenta un delito anterior, para condiciones más allá, que está claro que cuando hablamos de un reincidente o de buenas características, naturalmente son cuestiones que ocurren, ¿no? que son tenidas en cuenta por el juez, que son tenidas en cuenta. Porque aparte, frente a casos de esas características, también existe una presión mediática muy importante acerca de cuál es la conducta que llevan adelante los jueces, ¿no? Entonces, más allá, que no está dentro de lo tipificado por la ley o lo establecido por la ley como para poder ser tenido en cuenta para dictaminar una prisión preventiva, son cuestiones que en muchísimos casos es tenida en cuenta por quien va a llevar adelante
digo, va a llevar adelante la medida, que también es entendible, ¿no? Digo, a ver, uno se encuentra, digo, yo siempre digo, es muy sencillo, digo, tomar posición desde un lado, ¿no? Siempre hay que mirar la contracara de la situación, ¿no? Digo, sería hipócrita de parte mía o de la otra parte decir, no, mirá, no hay que tener en cuenta nada y digo, esto es lo que hay que hacer. Bueno, perfecto. Ahora también entiendo, digo, que frente a una situación de violación, de asesinato, de estas características, dejar en libertad a una persona que puede volver a cometer un delito de estas características implica una responsabilidad muy importante, ¿no? Y que en muchos casos, digo, va a ser tenido en cuenta, digo, obviamente por el magistrado, porque tienen que tomar, digo, la definición. Pero vuelvo a insistir, nuevamente estaríamos cometiendo una situación de prejuzgamiento, porque en todo caso la persona se le imputa un determinado delito, no es que ya se entienda, digo, que es culpable del mismo. Bien, vamos a lo que es un fallo migraciones. El fallo migraciones habla sobre una cuestión de presunción de inocencia. ¿Cuál es el caso? Bueno, el caso se inició, digo, en el año 2004, donde, bueno, una mujer presenta el pedido de residencia, digo, en el país. La autoridad administrativa, en este caso migraciones, digo, se lo deniega y ordena la expulsión de esta señora y la prohibición de ingreso al país por 8 años. Esto fue en la ciudad de Mar del Plata. Digo, ¿por qué se toma esta definición migraciones? Porque entiende que los papeles presentados por la mujer, o sea, las constancias eran apócrifas, y que en todo caso, para el momento de la resolución, la hija nacida en Argentina ya se había ido del país, por lo tanto no tenía ningún vínculo directo con obviamente que esto llevó, en primera instancia, falla en favor de migraciones, ante el recurso, digo, de la señora. Esto llega a la Cámara en Mar del Plata y la Cámara revoca el fallo y plantea, en primer lugar, que obviamente el permiso de residencia, digo, se le debe otorgar nuevamente a la mujer. La persona tenía derecho a permanecer en el país, que hasta tanto migraciones no pruebe que esos documentos eran apócrifos, no podía tomar la medida que estaba tomando, y que en todo caso, una vez probados que la documentación presentada era apócrifa en un proceso, digo, con todas las garantías que correspondían, ahí va a poder revocar la residencia de esta persona. ¿Y qué es lo que establece? En cierta manera, bueno, que dice que en los procedimientos migratorios, dice, se deben asegurar, dice, las garantías mínimas del debido proceso y en especial la presunción de inocencia. Digo, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente que la consecuencia de expulsión de una persona del país cuando todavía vos no le garantizaste o no probaste en un determinado juicio que la documentación, más allá de que vos tengas casi toda la certeza de que la documentación presentada, digo, es apócrifa, obviamente que el daño que vos podés causar a la expulsión de una persona del país es tremendo. Entonces, frente a circunstancias de estas características, y más cuando hablamos de inmigrantes que por lo general se encuentran en situación de vulnerabilidad, digo, ya por el solo hecho de que no son habitantes del país, pueden tener algún tipo de, y lo tienen en la mayoría de los casos, de desconocimiento de cuál es la normativa legal, y en muchos casos pueden llegar a ser víctimas de justamente organizaciones que se dedican a lucrar, digo, con esta situación de indefensión. Digo, hay que tener un principal énfasis en garantizarle todo lo que corresponda para poder establecer cuál es la realidad y cuál es la situación legal en la que se encuentra. Esto, bueno, con respecto, digo, a lo que es la presunción de inocencia, digo, tengan en cuenta ese caso, digo, como para poder, digo, si lo llegamos a preguntar, es un caso muy sencillo, muy corto, como el resto, digo, de los que estamos planteando, pero dejan establecidos, en función de la situación concreta, cómo opera la garantía para el caso. Otro de los derechos, digo, que se establecen es el derecho a no declarar contra sí mismo.
Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Profe, eso puede ser que sea porque, por ejemplo, podría ser que, no sé, que me torturen y me hagan declarar a mí, ¿puede ser? Eso, no sé. Y me digan, no Claro, bueno, lo sé, primero que tenemos que... Claro, no, yo diría si yo cometo un delito, no, o sea, yo tranquilamente no tengo por qué, o sea, por lo que dice, derecho a no declarar contra mí mismo, no voy a declarar contra mí mismo si cometió o no cometió el delito, en este caso, si fuese así. Eso sería, Bien, sí, a ver, están bien orientados los dos. Digo, la primera cuestión es que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la declaración del imputado es un acto de defensa. Digo, por ok, lo tanto, si tiene que ser entendido para defensa del imputado y no justamente para empeorar su situación, digo, obviamente que declarar contra mí mismo es algo que me va a estar perjudicando. Entonces, exacto. el acto de declarar es un acto de defensa. Obviamente que está muy vinculado a esta situación de las presiones que puede llegar a tener un detenido para poder declarar contra sí mismo y hacerse cargo de un delito que tal vez no cometió o que por lo menos, obviamente no quería confesar, digo, que lo cometió. O sea, las presiones, para que no existan las presiones ni judiciales, ni presiones externas, ni presiones policiales como para que esto ocurra. Digo, es fundamental, digo, que el detenido, si quiere realizar una declaración o un reconocimiento de los hechos, bueno, sea por voluntad propia, donde se pueda establecer que él quiere realizar sin ningún tipo de presión algún tipo de confesión, pero en principio, como les decía, la declaración es un acto de defensa. Yo me puedo negar a declarar y eso no significa una presunción en contra mío. Digo, todo lo contrario. El negarse a declarar es el primer acto que te recomienda cualquier abogado defensor. Digo, lo primero que te recomienda es que usted no declare. No declare hasta tanto. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros podamos ver toda la prueba, hasta que podamos analizar el caso, hasta que sepamos de qué se trata. Cualquier error que usted pueda cometer, digo, en la declaración, digo, es contra usted. Entonces, hasta que no sea bien asesorado, no tengamos en cuenta qué es lo que se sabe y demás, por más que usted no haya cometido un delito, digo, no declare. Esa es como la primera premisa, digo, del abogado penalista. No hacer declarar a la persona, porque es un derecho, hasta tanto se puede analizar cuál es la situación del caso concreto, qué es lo que conviene y lo conviene poder realizar. Yo entiendo que uno dice, no, bueno, pero si yo no cometí ningún delito, lo primero que quiero hacer es decir qué es lo que pasó para que se me deje libertad. Bueno, no, tampoco va a ser tan fácil, no es que uno va a decir, no, yo no lo cometí porque estuve reunido con mi familia o estuve en determinado lugar, van a llamar automáticamente por teléfono y me van a dejar en libertad. Digo, eso no va a ocurrir de esas características, por lo tanto, digo, lo mejor antes de cometer alguna acción que pueda perjudicarnos es que estemos siempre asesorados por digo, un abogado que vaya a llevar adelante digo, nuestro proceso. Después, otra de las garantías dentro de lo que es el proceso es la garantía del non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ya en su momento, cuando hablamos de las cuestiones precluidas, que yo les comenté en un caso, hablamos de un poco de esta garantía, ¿no? De que nadie podía ser juzgado por un delito que ya culminó un proceso y que tiene obviamente una sentencia absolutoria, puede ser obviamente vuelto a juzgar digo, por la misma situación. La otra cuestión, otra garantía, está dada por la doble instancia, es fundamentalmente lo que son los procesos penales. Digo, la doble instancia implica la posibilidad de tener unos recursos para que la sentencia, pero al mismo tiempo todos los elementos de prueba que llevaron a una sentencia pueden ser revisados por un tribunal de instancia superior, digo, para poder determinar, confirmar o revertir la sentencia dada en primera instancia.
Otra garantía es que dentro del ámbito penal, el juicio público en el ámbito penal está dado en función de garantizarle al imputado y a la sociedad, el mayor conocimiento, de lo que se está llevando adelante, del proceso que se está llevando adelante, de cuáles son los motivos, cuál es la prueba que existe, para poder estar al tanto de una situación de justicia o injusticia, ¿no? Que la sociedad pueda tener la tranquilidad que esa persona va a ser absuelta o se la va a condenar, en función de la prueba vertida, en función de los hechos en el proceso. Y obviamente existen algunas excepciones en cuanto a la publicidad de los casos penales, que están dadas por razones, bueno, obviamente de orden público, por razones de seguridad nacional, donde los procesos obviamente deben ser privados, o por alguna situación de interés de las víctimas. Cuando lo que se está ventilando en un juicio penal está relacionado con situaciones que han vivido los menores, o situaciones de abuso, o situaciones de estas características, la privacidad de parte del proceso o todo el proceso puede ser establecida, obviamente, por quien lo va a llevar adelante, ¿no? Que en este caso es el juez. Recuerden que puede ser o todo el proceso o parte del proceso puede estar sujeto a privacidad y no ser público. Obviamente público para el común de la gente. Para las partes, siempre todo lo que pasa dentro del proceso va a ser de conocimiento mutuo. Y por último, una de las garantías establecidas por la Constitución, que aparte fue establecida en la parte dogmática, es el juicio por jurados. El juicio por jurados es, obviamente, ustedes saben de qué se trata, es el juicio en el cual hay una parte que está integrada, obviamente, por civiles, que va en definitiva a establecer si la persona es culpable o inocente, muy conocido por todos nosotros a través de lo que es los procesos que podemos llegar a ver en las películas fundamentalmente americanas, porque es el sistema que de cierta forma utilizan los americanos, pero lo que se establece, el juicio por jurados da la posibilidad de que sea un grupo de civiles, personas de la sociedad, la que en función del análisis del caso puedan establecer si la persona es culpable o no. Esto obviamente que compromete, ¿cuáles son los fundamentos? Que obviamente lo que se busca es una ciudadanía comprometida con la justicia, una ciudadanía que esté comprometida fundamentalmente con lo que pasa en el común de la sociedad y que se involucre directamente con la situación que pueda llegar a estar viviendo una persona o más, en este caso tanto víctima como acusado. Que la ciudadanía pueda establecer en función de las circunstancias del caso, si esa persona es responsable de los hechos que se le imputan. Es el compromiso, en cierta forma, ciudadano, lo que interesa en el proceso de justicia, ¿no? Que cuanto más se involucre la sociedad, más cercana de la justicia se va a estar. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Sí, cómo no sé si viene al caso. No, porque usted hablaba de juicio por jurados, y hubo un caso, yo no sé si se recuerda, que hace muy poco fueron no culpables esas personas, o esos cierta cantidad de personas que habían violado a una criatura, y que el juicio por jurado le declaró no culpable. Sí. Que supuestamente no tiene apelación. Eso, ¿es así? No se puede apelar sobre esa sentencia. La doble instancia está garantizada para todos. Eso no. O sea, la doble instancia se garantiza, más los procesos penales. Sí, ok. Porque se había dicho, no sé, noticiero de hecho de que no podían ser apelados a esa sentencia. Es una locura lo que le hicieron, y por eso a veces la garantía de tener un juicio por jurado, pero también el tema de tener que, en este caso, haber aguantado semejante sentencia, ¿no? Con todas las pruebas en mano, claro. pero bueno. Sí, bueno, a ver, un poco lo que también, frente a una circunstancia de estas características, hay que analizar el proceso en general, ¿no? ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales el jurado llegó a la definición de que la persona era no culpable? Bueno, tiene que haber existido algo que lleve al jurado a esa circunstancia, ¿no? Frente a un caso de esto, yo me imagino que cualquier persona estaría consternada y lo primero que quiere es justicia. Entonces, son casos muy difíciles, y justamente lo que se busca es el involucramiento de la sociedad para que pueda participar
de entender si la persona es culpable o no. A ver, con esto no quiero decir que no se haya cometido un error o que se lo haya cometido. Pero bueno, digo, supuestamente la lógica de los juicios por jurados están directamente relacionadas con que nos garantizan un índice o un estándar mayor de justicia. Entonces, las posibilidades de errores supuestamente serían menores. Tendrían que ser supuestamente menores, pero en este caso una nena violada por un grupo de personas que no sé qué es lo que pudieron haber hecho. Hay garantías que claramente fueron violadas dentro de eso, lo que No, le corresponde a la criatura. Está claro que el delito es aberrante y complejo, ¿no? Yo no, por eso digo, no quiero, a no conocer el caso a fondo, digo, lo que no quiero es poner responsabilidades sobre el jurado o dejar de ponerlas, porque digo, está claro, digo, que el principio o la idea o lo que se entiende, digo, no solamente acá, sino a nivel mundial, que es que la participación de la ciudadanía genera procesos de justicia de mayor calidad. Ahora, que pueda existir un caso concreto donde el jurado se equivoque, y sí, claro, puede existir, como puede existir también que el magistrado se equivoque, ¿no? Y eso, digo, Claro, ocurre con claro. frecuencia, lamentablemente. Sí, no, quería saber eso, si tenía la posibilidad de apelar sobre esa sentencia, o sea, esa era mi duda, porque se había dicho que no, por eso quería preguntarle a usted que tiene mayor conocimiento, obviamente, y quería saber si realmente ante una situación así, cualquier sea el caso, se puede haber una adolescencia. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, lo vamos dejando. Continuamos mañana, porque mañana estoy de vuelta con ustedes. Mañana vamos a charlar sobre lo que es fundamentalmente habeas corpus y habeas data. Los dos temas que vamos a charlar mañana. Así que bueno, cualquier duda, mañana la terminamos viendo. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe, gracias. Mira. Hasta luego.